Bien muchachos, esta es la clase del día 19 de agosto. Hoy vamos a ver la introducción a los circuitos convertidores, así como hablábamos la clase pasada. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué contenido hay en esta sesión número 2? Vamos a ver qué son los circuitos convertidores, cómo se clasifican y en qué contexto de la tecnología entran los circuitos convertidores y por qué son la base de la electrónica de potencia. Vamos a ver también el campo de aplicación que tienen los circuitos convertidores, igual con el contexto tecnológico, y los dispositivos y componentes que incluyen estos convertidores. ¿De acuerdo? Bien, espero que la clase sea agradable este día. Vamos a ver. Para conocer cómo funcionan los sistemas eléctricos de alimentación y además los accionamientos eléctricos modernos, necesitamos nosotros saber determinar, saber conocer, saber identificar cuáles son las estructuras básicas de los convertidores de potencia. La regulación de velocidad de las máquinas eléctricas, ya sea de aquellas que son de corriente continua, las que son las que son asíncronas o las que son síncronas, no pueden desligarse de la electrónica de potencia. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir por qué no podemos desligar las máquinas eléctricas de la electrónica de potencia ahora, hoy día? ¿Quién me quiere dar una idea de por qué? Por el control. ¿En qué sentido el control, Debian? Porque las máquinas requieren de dispositivos de electrónica de potencia. Ajá, pero ¿por qué? Ah, Guizaparra, más o menos por ahí va. Porque no todos los componentes trabajan a la misma tensión. Esa puede ser una de las razones de por qué nosotros no podemos ahorita desligarnos ya de la electrónica de potencia. En primer lugar, porque en muchos casos la fuente primaria de energía tiene características y parámetros de amplitud, frecuencia y número de fases que no son compatibles con la máquina o con la carga que alimenta. No digamos máquina, con la carga que alimenta. Por ejemplo, hablemos de sus computadoras. Sus computadoras ustedes las conectan a la red, ¿cierto? Pero su computadora no trabaja a 120 volts. Necesitamos electrónica de potencia para hacer funcionar esa computadora al voltaje que lo requiere, sea 5, bueno, 5 no, tal vez 12, hay unas computadoras a 18, 20, 24 volts. Vean ahí a su laptop, los que tengan laptop ahorita, a qué voltaje están trabajando. Y no están trabajando al 120 que le están conectando cuando la cargan, ¿cierto? O incluso cuando no tienen la batería colocada de la laptop, usted sigue conectando la computadora a la fuente de la red, ¿cierto? Entonces, hay algunos dispositivos, muchísimos dispositivos que no trabajan a la fuente a la que se conectan. Por otra parte, los sistemas electrónicos también demandan fuentes de alimentación que pueden requerir múltiples tensiones de salida y una relación potencia-volumen, es decir, mayor potencia, menor volumen, cada vez mayor, ¿no? O bien que proporcionen tensiones con tolerancias bajas, mejores niveles de rizado, más adelante vamos a ver qué es el rizado, y menor distorsión. Para todo esto deben introducirse elementos que realicen conversiones. Y aquí es donde empieza a formar parte ya del contenido, del contenido programático de los convertidores en electrónica de potencia. El desarrollo de la electrónica de estado sólido, es decir, de la electrónica que tiene sus electrones todos encapsulados en dispositivos sólidos, ha permitido la evolución de todas las ramas de la electrónica. Esto lo sabemos, esto ya no es nada nuevo para nosotros. Entre ellas, la electrónica de potencia. Los conmutadores, ¿se acuerdan que hablábamos de los conmutadores en la clase anterior? Permiten que nosotros podamos ya ir reduciendo el volumen de los dispositivos que se construyen, de los convertidores de energía, que ahora se han vuelto imprescindibles en muchas de las aplicaciones domésticas e industriales.
Si bien nosotros ya conocemos el convertidor por excelencia, el transformador, recuerden que el transformador lo que hace es convertir una corriente alterna en otra corriente alterna, ya sea mayor o menor. Con un tiempo de respuesta de varias centenas de milisegundos, el transformador por sí mismo no puede competir con la electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque es electromecánico. ¿Y qué pasa? ¿A qué me puedo yo estar refiriendo cuando digo que no puede competir un transformador con la electrónica de potencia si realmente está haciendo lo que puede hacer un convertidor AC-AC? ¿Por qué creen ustedes que no puede competir aparte de lo que ya hablamos del tiempo de respuesta? ¿Qué otra característica tiene el transformador que no permite que compita con la electrónica de potencia? El tamaño, ajá. Los costos, sobre todo, fabricar un transformador es caro. El peso del transformador, la cantidad de materiales que utiliza, el cable, el embobinado, el esmalte, el papel que le ponen, el núcleo de metal, el mantenimiento que puede requerir un transformador, sea grande o sea pequeño, ¿de acuerdo? Hace que los elementos electromecánicos no puedan competir con la electrónica de potencia en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya nos vamos adentrando en los terrenos de la electrónica de potencia, en el sentido de que, pues ahora ya podemos ir vislumbrando por qué hablamos de convertidores distintos a los electromecánicos que tenemos actualmente, para otras aplicaciones, pues. Lógicamente, el transformador solo puede ser utilizado para convertir valores de tensión e intensidad alternos en otros de la misma naturaleza, es decir, en otros alternos, pero más grandes o más pequeños, siendo incapaz de realizar transformaciones de frecuencia. Otros sistemas como la amplidina o el par Bart-Leonard pueden ser utilizados para convertir tensiones y corrientes continuas y obtener parámetros regulables. Pero todos estos sistemas han sido desplazados por la electrónica de potencia, que posee una mejor relación precio-prestaciones. ¿De acuerdo? Ahora ya podemos hacer muchas aplicaciones que antes no teníamos porque solo teníamos elementos electromecánicos, ya se pueden hacer con electrónica de estado sólido y por lo tanto con electrónica de potencia. Bueno, ya sabemos que la energía eléctrica es la fuente básica de los sistemas electrónicos. Estamos claros que sin energía eléctrica no puede haber electrónica. Ya llámese una batería de corriente continua o si está conectado a la red. Sin embargo, ya sabemos también que ni se produce ni se consume de manera uniforme. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica nosotros la encontramos disponible en corriente alterna, en corriente continua, en corriente alterna monofásica o en corriente alterna trifásica o bien pulsada y otro montón de formas en las que podemos encontrar la energía eléctrica. Por lo tanto, es necesario disponer de elementos que puedan transformarla entre sus distintos formatos y además, como dijimos en la clase anterior, que lo que ve la electrónica de potencia es el rendimiento de lo que estamos obteniendo versus lo que le metimos al sistema, tener el máximo la máxima eficiencia posible, el máximo rendimiento posible. Obviamente, cuando hablamos de rendimiento, pues nosotros vamos a tener que considerar que cuando convertimos energía, realmente estamos produciendo algo pues útil, ¿no? Pero también obtenemos productos que no son útiles, ¿de acuerdo? Productos que no son deseados, fenómenos que no son deseados. Por ejemplo, tenemos armónicos, tenemos sobretensiones, tenemos radiación que produce interferencias en las señales de salida y bueno, y al final pueden hasta llegar a arruinar los equipos a los que están conectados, que afectan la calidad de energía, afectando el diseño y el uso de los convertidores y no digamos ya las cargas que están conectadas. No sé si hay dudas hasta acá. Vamos siguiendo el hilo. ¿Me van comprendiendo? ¿O hay algo que no?
¿Dudas? ¿Se va entendiendo bien? Bye, chivo. Entonces, vean, los circuitos convertidores, ya aterrizando en el concepto de circuitos convertidores, son aquellos circuitos que van a convertir una fuente de potencia primaria en una fuente de potencia secundaria. ¿Y cómo va a ser esta fuente de potencia primaria o secundaria? Para eso vamos a dedicarle 14 semanas en el ciclo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la potencia primaria? La potencia con la que alimentamos los sistemas. ¿Cuál es la potencia secundaria? La potencia que obtenemos de los convertidores. ¿Sí? La fuente secundaria puede ser ya sea de distinta naturaleza o de la misma naturaleza, pero con características y propiedades diferentes. Aquí me voy a adelantar un poquito. ¿Qué pasa cuando decimos de distinta naturaleza? ¿De distinta naturaleza a qué? Por ejemplo, si nosotros alimentamos un sistema con corriente alterna, como en el caso de la computadora, el convertidor, así muy general, en términos muy generales, el convertidor se alimenta de corriente alterna y obtenemos de él una corriente directa. Por eso hablamos de distinta naturaleza. Pero también tenemos el otro caso, cuando tenemos alimentando un convertidor con corriente alterna, pero el convertidor nos entrega corriente alterna también. Entonces, cuando tenemos que la naturaleza de la fuente de potencia es la misma, entonces lo que estamos convirtiendo son los parámetros, por ejemplo, los que hablamos, la amplitud, la frecuencia, el pedido, varias cosas por ahí que cambian, pero no de naturaleza, sino de magnitudes, ¿sí? Los circuitos convertidores realizan su función con base en los requerimientos de las cargas que tienen conectadas. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta acá. Nada. Bye. En general, nosotros podemos abordar el estudio de estos circuitos en función de las cuatro posibles o los cuatro posibles tipos de conversión que existen. Número 1, cuando convertimos de corriente alterna a corriente continua. Número 2, cuando convertimos de corriente alterna a corriente alterna, solo cambiando sus parámetros. Número 3, cuando hay conversión de corriente continua a corriente alterna. Y número 4, cuando hay conversión de corriente continua a corriente continua de parámetros distintos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de corriente alterna y la queremos convertir a corriente continua, tenemos los llamados rectificadores. Ustedes ya conocen los rectificadores, ya han trabajado en electrónica analógica con los rectificadores. ¿De acuerdo? Ahora los vamos a ver un poquito más a fondo porque no solamente nos vamos a quedar con los diodos, sino que también vamos a hablar de la rectificación que nosotros podemos controlar. Recuerden que los diodos son elementos que no pueden controlarse y simplemente actúan de acuerdo al voltaje que se le está aplicando entre las terminales. Y más adelante veremos eso, pero quería recordarles, los diodos nosotros no los controlamos, pero hay otros elementos que sí podemos controlar en qué momento los vamos a activar. ¿Sí? Vale. Luego, cuando nosotros convertimos de corriente continua a corriente continua, cambiando solo sus parámetros, podemos hablar de reguladores de corriente continua y además de troceadores. Así se llaman los circuitos convertidores que hacen esta función, la de cambiar los parámetros entre dos corrientes, entre dos fuentes de potencia de corriente continua.
Luego, si queremos pasar de corriente continua a corriente alterna, entonces hablamos de los inversores. Y ustedes los han escuchado muchísimo, sobre todo cuando hablamos o cuando se habla de generación eléctrica con fuentes renovables de energía, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica. ¿Qué pasa con este tipo de fuentes? Bueno, se genera la corriente, perdón, se genera la energía eléctrica y se debe invertir para poder guardarla en bancos de baterías. Entonces, de esa manera, pues se convierte la corriente y después la podemos transmitir ya de las maneras convencionales. Finalmente, cuando hablamos de una conversión entre corriente alterna y corriente alterna, únicamente cambiando sus parámetros, entonces podemos hablar de los reguladores de corriente alterna o bien de los cicloconvertidores. ¿De acuerdo? En el estudio de esta asignatura, en el estudio de estas 14 semanas que nos quedan, nosotros vamos a hablar sobre todo de rectificadores controlados y no controlados. Vamos a hablar de reguladores de corriente alterna. Vamos a hablar de troceadores y un poquitín de inversores. ¿De acuerdo? Lo del ciclo convertidor pues lo vamos a dejar por aparte. Y el regulador CC pues se explica sobre todo mejor con el troceador. ¿De acuerdo? Entonces este es un vistazo rápido de las 4 partes en las que se va a dividir el estudio de electrónica de potencia este ciclo. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué nos va a funcionar entonces esta clasificación? Bueno, cuando hablamos de los convertidores, realmente a lo que nos vamos o el objetivo que tienen los convertidores es el de agruparlos según el formato de las cosas que van a alimentar. Si hablamos de los rectificadores, pues ya saben que con un rectificador nosotros podemos alimentar máquinas de corriente continua, máquinas asincrónicas, ¿sí? O máquinas sincrónicas o motores especiales como los motores paso a paso, ¿de acuerdo? Algunas máquinas brushless, bueno, todo lo que ya vieron en máquinas eléctricas 1. Ok, entonces ahora vamos a ver la clasificación de estos convertidores. Nosotros podemos clasificar a los circuitos convertidores de varias formas, según la característica que los determina. Primero, según el tipo de semiconductor que utilizamos. Segundo, según el método o el modo de conmutación que realizan. Número 3, según el tipo de aplicación que para el que se utiliza. Nos vamos a centrar en la clasificación por la conmutación y vamos a partir de ahí para poder analizar las otras dos. Ok, según el tipo de conmutación, los circuitos convertidores de potencia nosotros los podemos clasificar de esta manera. Los de conmutación natural, cuando la fuente de tensión primaria presente a uno de los lados del convertidor facilita el paso a corte de los semiconductores, lo que les decía de los diodos. Los diodos nosotros no los podemos controlar, entonces se dice que se activan de forma natural. Incluyen a los rectificadores, a los reguladores de corriente alterna y a los cicloconvertidores. Número 2, la conmutación forzada, cuando tenemos conmutadores controlables y estos se llevan a corte o a conducción a frecuencias mayores que las de la red. Por ejemplo, los troceadores, los inversores y los onduladores. De lo anterior, nosotros podemos extraer las características básicas de los convertidores mencionados. Primero, los rectificadores no controlados son aquellos que transforman la corriente alterna de voltaje constante en corriente continua de voltaje constante. Están formados por diodos. Más adelante veremos, ya le dedicaremos un montón de tiempo. Pero entonces, ¿qué hace tradicionalmente un circuito rectificador? Y como les decía, esto ustedes ya lo conocen bastante. Me van a disculpar el mal dibujo de esto. Tenemos una señal de alterna que nosotros vamos a intentar de alguna manera posible, convertirla a una señal de corriente continua.
¿De acuerdo? Este es el eje y aquí tenemos la señal de corriente continua. De alguna manera, no sabemos cuál. Luego tenemos el rectificador controlado que transforma la corriente alterna de voltaje constante en una corriente continua de voltaje variable. Está formado por tiristores, diodos en los no controlados, tiristores en los controlados. ¿Qué vamos a buscar con el rectificador controlado? Lo mismo, solamente que aquí tenemos una conmutación natural en los rectificadores no controlados y una rectificación forzada en los rectificadores controlados. Número 3. Los reguladores de corriente alterna lo que hacen es transformar la corriente alterna de voltaje constante en corriente alterna de voltaje variable, pero que se hace las transiciones en la misma frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Ahora, los cicloconvertidores regulan la corriente alterna o bien convierten directamente la frecuencia de corriente alterna en otra frecuencia. Los onduladores o los inversores lo que hacen es transformar una corriente continua en una corriente alterna de frecuencia fija o bien de frecuencia variable. Los troceadores transforman la corriente continua de voltaje constante en corriente continua de voltaje variable. Estos son los elementos, bueno, no son realmente los convertidores, no los vamos a ver, pero sí vamos a ver a los inversores, los troceadores, los reguladores y los rectificadores de controlados y no controlados. Pero eso es para que les vaya quedando por ahí y que ustedes ya sepan a qué nos vamos a enfrentar y puedan darle una leidita antes de que empecemos. Dale, Rodrigo. ¿Cuál es la corriente continua de voltaje variable? Ya lo vamos a ver. Para eso salen los troceadores. Lo que hace es... a ver, con voltaje variable significa que vos podés controlar el voltaje que estás obteniendo del convertidor. Para eso se ocupan tiristores. Entonces, cuando vos alimentas la corriente, con una corriente continua a un circuito que tiene tiristores, con el circuito de disparo que alimentan a la patita de disparo del tiristor o del SCR, vos podés indicarle el ángulo de la corriente a la que querés que haya o no haya conducción. Y de esa manera vos vas a tener una corriente continua que podés controlarle el voltaje, la magnitud de voltaje. Y por eso se llama de voltaje variable. Sería lo mismo para la corriente alterna variable. Así es, solo que en los reguladores se utilizan los DIACs. Los DIACs para el regulador de corriente alterna. Entonces, con el DIAC lo que vas a hacer, lo que vas a permitirle a la corriente alterna senoidal es decirle, mira, conducí en este momento o deja de conducir en este otro momento. ¿Dónde lo vas a ver? En el voltaje promedio que vos obtenés de la corriente alterna. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a ver, hay un montón de tela que cortar de aquí hasta que lleguemos ahí, pero va por ahí. Cuando se habla de voltajes variables, se habla de un control de las fuentes de alterna que están alimentando los convertidores. Chivo. Ok, ahora, los campos de aplicación de la electrónica de potencia. Según el campo de aplicación al que se destinan los dispositivos electrónicos de potencia, nosotros podemos clasificarlos como, primero, rectificadores en general. Lo que hacen es que alimentan sistemas electrónicos donde se necesite corriente continua.
Sirve para controlar motores de corriente continua en procesos industriales o bien para transportar energía eléctrica en alta tensión o en cargadores de baterías, como su computadora. Los reguladores de corriente alterna para aplicaciones de calentamiento por inducción, control de la iluminación, control de velocidad de motores de inducción también. Los cambiadores de frecuencia se utilizan para realizar enlaces entre dos sistemas energéticos de corriente alterna que no están sincronizados, alimentar aeronaves o grupos electrógenos móviles. Los inversores, como les decía, son accionadores de motores de corriente alterna para todo tipo de industrias, convertidores de DC o de corriente continua en corriente alterna para fuentes de energía no convencionales, por ejemplo la energía eólica o la fotovoltaica, o los sistemas de alimentación ininterrumpida, que son los UPS. ¿De acuerdo? SAI para el español. Los troceadores se utilizan para alimentar y controlar motores de corriente continua o alimentar pequeños equipos electrónicos por baterías o fuentes de corriente continua, por si necesitamos valores de voltaje menores que los que nos puede dar una fuente de continua. Y en general, nosotros podemos tener aplicaciones de la electrónica de potencia en baja potencia, es decir, a menos de 10 kilovatios, que son aplicaciones domésticas, su lavadora tiene electrónica de potencia, los equipos de oficinas, todas las computadoras, laptops, UPS que se utilizan en las oficinas tienen electrónica de potencia, industriales y comerciales, robots automatizados, bandas transportadoras, un montón de cosas tienen electrónica de potencia y trabajan en baja potencia. Las aplicaciones de media potencia entre 10 y 1000 kilovatios o trabajando en bajo voltaje, podemos hablar de aplicaciones también industriales, no todo es baja potencia. Hablamos de las telecomunicaciones y hablamos también de accionadores. Los motores trabajan en media tensión. En bajo voltaje y media potencia, sí. Y finalmente las aplicaciones de alta potencia, mayores a los 1000 kilowatts, o de alto voltaje, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, la transmisión de energía eléctrica o bien la tracción utilizando energía eléctrica. ¿De acuerdo? Movimiento de, no sé, tranvías, trenes, etc. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Preguntas. Clarísimo, como el café, dicen. Ok. Bueno, ya habíamos hablado que la electrónica de potencia realmente tiene una visión interdisciplinar. A través de los años, la electrónica de potencia ha desembocado en su concepto actual como la combinación, como la síntesis de un montón de disciplinas tecnológicas y de ingeniería. La electrónica de potencia está siempre alimentada por la electrónica analógica, la electrónica digital, la teoría del control automático, los microprocesadores, los microcomputadores, los componentes semiconductores y las máquinas eléctricas. Obviamente hay una relación intrínseca entre ambas. Los circuitos convertidores, porque realmente son la base de la electrónica de potencia. También el diseño asistido por computadora o el CAD. Y la integración a gran escala, es decir, meter un montón de dispositivos o un montón de transistores o un montón de elementos electrónicos en encapsulados muy pequeños y cada vez más pequeños, según la ley de Moore. Entonces aquí tenemos más o menos la visión interdisciplinar de la electrónica de estado sólido, que abarca la electrónica de los dispositivos, hablando de transductores o sensores, además de los componentes pasivos, los componentes activos que forman los circuitos electrónicos, los dispositivos optoeléctricos y los dispositivos de potencia. Entonces, los componentes pasivos, pues tenemos o podemos fabricar circuitos integrados
que pueden ser analógicos o digitales. Y los circuitos analógicos, con los circuitos integrados analógicos podemos fabricar circuitos analógicos que desembocan obviamente en circuitos de potencia. Con los circuitos digitales lo mismo, tenemos circuitos de potencia que podemos alimentar con electrónica de potencia. Y la relación entre los circuitos analógicos y los circuitos digitales habla de los convertidores análogo-digital y digital-análogo, que ya no logramos ver en electrónica digital, pero yo creería que en alguna de las otras materias los han podido abarcar en algún momento. Los circuitos analógicos conforman los subsistemas electrónicos y los circuitos digitales los subsistemas digitales. Y a su vez, los circuitos de potencia pues conforman los subsistemas de potencia, y entre los tres subsistemas electrónicos nosotros tenemos sistemas electrónicos completos. Entonces, sí es cierto, nosotros nos vamos a quedar aquí en dispositivos de potencia y en circuitos de potencia. No nos vamos a abarcar tanto más porque el contenido es bastante denso y pues no nos queda tanto tiempo disponible para ver todo, ¿verdad? Vamos a hablar de dispositivos de potencia y vamos a hablar de circuitos de potencia. ¿Cuáles son los dispositivos de potencia? Bueno, vamos a hablar de los diodos, vamos a hablar de los tiristores, vamos a hablar de los diacs y vamos a hablar de los triacs. Y en eso se nos va a ir todo el semestre. Bien. Ahora, hablando de los componentes. Los componentes semiconductores de potencia se pueden clasificar en tres tipos, según su grado de controlabilidad. Es decir, en qué grado o en qué proporción o de qué forma se pueden controlar. Primero, los diodos, que solo tienen dos estados, el on y el off. Son controlables por el circuito de potencia, es decir, ustedes no tienen palabra, no tienen orden ahí para controlar un diodo. Todo se hace de manera natural. Luego, los tiristores, que están fijados en on, están fijados en encendido por una señal de control, pero deben conmutar a off mediante un circuito de potencia. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y los conmutadores controlables, que pueden conmutar entre on y off mediante señales de control. Y yo creo que ustedes vieron algunos de estos en electrónica analógica, los BJT, los MOSFET, los GTO, los IGBT, que son simplemente otro tipo de semiconductores que, como les digo, ahí pueden conmutar entre encendido y apagado por señales de control. Y aquí les dejo esta grafiquita que en tres ejes pues tenemos la cantidad de voltaje que necesitan los dispositivos, la cantidad de corriente que pasan por ellos y la frecuencia a la que pueden trabajar, siendo que los tiristores, como les mencionaba en la clase anterior, son los que ocupan menor frecuencia pero ocupan mayor voltaje y mayor corriente para poder funcionar. ¿De acuerdo? A ver si hay dudas hasta acá. Nada. Vale. Ok. Entonces vamos a hablar de la evolución en la industria. Ya sabemos nosotros que la industria 1.0 nació a partir de la revolución industrial. A ver, ¿a quién se le atribuye la revolución industrial y con qué invento? ¿Qué me quiere decir? Qué bárbaro, muchachos. Ya lo buscaron en Google. O están dormidos. Ajá, la máquina de vapor. ¿Quién la inventó? James Watt, el señor que le puso la unidad a la potencia. Así es. ¿Por qué le llamamos entonces industria 4.0 a la que estamos ahorita?
¿Y qué tiene que ver con la industria 1.0? ¿Por qué le llamamos industria 4.0? ¿Pero por qué? ¿Evolucionó qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, todos hemos escuchado hablar de la industria 4.0. Se actualizó el software. Todos hemos escuchado hablar de la industria 4.0. Yo creo que eso no es un concepto, al menos no es un término que sea desconocido para nosotros. Pero yo les aseguro que no me han escuchado hablar de la industria 1.0. Claro, hubo otras industrias en el medio, pero ¿qué significa que haya habido otras? Ajá, que hubo varias revoluciones industriales, que no es solo una revolución industrial la que ha existido. La revolución industrial, que se conoce como la revolución industrial, simplemente pasó o hizo pasar de la era de la mecanización, de la era de las cosas hechas a mano a la mecanización. Pero a partir de ahí hubo varias revoluciones industriales por el devenir de la tecnología, la creación de nuevos dispositivos, el cubrimiento de otras necesidades de la sociedad, los crecimientos económicos de los países y todo. Entonces, la industria 1.0, que es, entre comillas, la revolución industrial, habla de la máquina de vapor y cómo eso generó que pues se mecanizaran las cosas, hubo telares mecánicos, ya se producían más cosas en menos tiempo, ¿de acuerdo? Ya usábamos las máquinas para que nosotros pudiéramos, o para que la humanidad en ese entonces pudiera ir avanzando tecnológicamente. Luego pasamos a la industria 2.0 y como dice ahí Miguel, hablamos de la producción en masa, las líneas de ensamblaje, la generación de energía eléctrica. Esto no se dio hasta 1870. Desde 1870 que tenemos una nueva revolución industrial, una segunda revolución industrial. Entonces ya hablamos de cosas, obviamente para nosotros esto es súper natural, ver producción en masa. Yo estoy seguro que han visto miles de videos de fábricas produciendo en masa. O líneas de ensamblaje, que eso no es nada raro para nosotros. Luego hubo una tercera revolución industrial, o la industria 3.0, el Fordismo, cabal. Hubo una industria 3.0 que ya metía la automatización industrial, las computadoras, los dispositivos electrónicos, ya eran parte de todo el devenir tecnológico, ya utilizaba la humanidad estas cosas, obviamente para ir mejorando lo que estaba detrás de ellos, ¿no? De la industria 2.0, lo que hizo fue mejorar la industria 1.0. La industria 3.0 pues mejora la industria 2.0 y así hacia adelante. Pero entonces, ¿cuál es la cuarta revolución industrial? ¿Cuál es la industria 4.0? Por ahí dice José Daniel, la cuarta es la digitalización. En efecto, la industria 4.0 son los sistemas interconectados, el Internet de las cosas, las redes y los protocolos de comunicación, el tener toda la información en el momento que la necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que ustedes escuchan y toda la gente dice, no, es que la industria 4.0, aquí que estamos llegando a la industria 4.0, pero si la industria 4.0 lleva años acá. Nosotros que tenemos el celular, yo aquí tengo la laptop, la computadora, el celular, el reloj, y estamos conectados casi el 100% de nuestro día. Y el día que no hay wifi, el día que no podemos conectar, nos agarra ahí la desesperación, ¿no? Pero nosotros ya estamos en la cuarta revolución industrial, ya pasó la cuarta revolución industrial, ya estamos acostumbrados a esto. De hecho, nosotros estamos más cerca de la industria 5.0 que del inicio de la industria 4.0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieran venir a decir, no, que la industria 4.0 aquí, y hay un montón de charlas y todo, pues sí, pero la industria 4.0 ya la conocemos. Básicamente es manejar equipos, manejar dispositivos, manejar máquinas, manejar plantas enteras, industrias enteras, desde la palma de tu celular. De tener la información en el tiempo que vos la necesitas,
de poder cambiar los procesos a tu antojo, básicamente, a partir de una tablet, estando o ni siquiera estando cerca de la planta. No sé si ustedes conocen el edificio Insigne aquí en la zona rosa. Ese edificio está iluminado por, bueno, luminarias especiales de la marca Philips. Y de hecho ese edificio, no sé bueno, si ustedes lo han visto, es un edificio en forma de X, ahí en la zona rosa, que se ilumina como se ilumina la Torre Futura. De hecho, la Torre Futura fue la pionera en ese tipo de decoraciones. Pero lo que les quiero comentar es que ese edificio se ilumina según como esté programado remotamente. Pero no es remotamente aquí en El Salvador. Ese edificio se ilumina desde Panamá, donde están las oficinas de Philips. Desde allá hacen la programación para la iluminación del edificio según los ambientes que se necesiten. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, nosotros estamos ya más cerca de la industria 5.0 que de la industria 4.0. Pero a ver, ¿quién me quiere decir cuál es la industria 5.0? ¿A dónde creen que vamos? ¿Ustedes qué piensan? Si ya estamos interconectados, si ya tenemos internet en todas partes, si tenemos la forma de comunicarnos, ya sea remotamente en el mismo lugar o con protocolos de comunicación bien definidos, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Cómo mejoramos lo que ya tenemos? Inteligencia artificial es una parte de la industria 5.0, así es. No, la virtualización está más metida en la 4.0 porque vos podés hacer cosas de manera virtual ahora. ¿Que los humanos hagan aún menos? No, José Pablo. No es que los humanos hagan menos. No es el fin. La industria 5.0 más que el que hagan menos, perdón. No, bueno, transmisión en masa, yo lo metería, de hecho está como Big Data en industria 4.0. El Skynet, la industria 5.0 va más por el lado de que las máquinas colaboren con el ser humano. Tenemos las máquinas, está la tecnología, pero lo que sí necesitamos es que las máquinas hagan labores conjuntas con el ser humano. Que, como dice Ulises, tengan algún tipo de inteligencia que les permita colaborarnos a nosotros para hacer las tareas normales, las tareas diarias. Autonomía de vehículos, cómo resguardan los datos. Pero fíjate que todo eso es industria 4.0 y te voy a mostrar. La industria 4.0 tiene 9 pilares de acción. Los 9 pilares son el Big Data, el tratamiento de información y toda la información que transcurre en tiempo real, en algún momento debe almacenarse, ¿no? O si no almacenarse, por lo menos tiene que tener algún camino que recorrer. Y este es el Big Data. Manejar un montón de datos, manejar grandes volúmenes de datos, y es uno de los 9 pilares de la industria 4.0. Luego tenemos la hiperconectividad y la integración de los dispositivos. Como les decía, usted puede tener su celular conectado con su reloj, conectado con su tablet, con su laptop, con su computadora de escritorio. Con todas cosas puede tener ya conectado y usted está sabiendo todos los tweets que escriben todos los días en cada minuto. Y está integrado todo, porque le cae la notificación en todos lados. Luego, la manufactura aditiva, que la conocemos vulgar comúnmente como impresión 3D, que básicamente lo que se busca con la manufactura aditiva es crear dispositivos, crear productos con un menor coste y además que sean personalizados y personalizables. ¿De acuerdo? También tenemos la ciberseguridad, como decía José Daniel, cómo resguardar los datos que están recolectados y no solo los que están recolectados, sino los propios. ¿De acuerdo? La ciberseguridad es una parte muy, muy importante de la industria 4.0. La simulación, por ahí decía algo de bueno, la virtualización es el siguiente, pero la simulación que ahora ustedes pueden, imagínense, ya con ustedes yo llevo 2, 3 materias
completamente virtuales. Y todo ha sido por medio de simulación. En electrónica digital simulamos, ahora en electrónica de potencia vamos a simular, en automatización se simula. Sí, es algo muy básico y probablemente estaba desde antes cuando yo estudiaba, pues. Pero tenemos virtualización, tenemos simulaciones. Computación en la nube, por supuesto, tener todos nuestros datos almacenados en algún servicio de almacenamiento o servicios en la nube. La realidad aumentada, como decía por ahí Marvin, la virtualización. Ahora podemos tener experiencias, podemos tener cosas que antes no se tenían mediante esta realidad aumentada. Hay gente que hace viajes con realidad aumentada sin salir de su casa, o jugar videojuegos sin salir de su casa y con una experiencia inmersiva, como le llaman. El Internet de las cosas, que cada cosita que ustedes tienen o que se puede conectar a Internet esté conectada a Internet. Hay ahora lámparas, hay toda la domótica conectada a Internet, es parte del Internet de las cosas. Las puertas, las ventanas, las cortinas, los portones, las plumas, las luces, hasta los sillones tienen Internet ahora y les hablan. Y por último, la autonomía de los artefactos. Y como decía otra vez José Daniel, la autonomía de los vehículos. Un vehículo se puede considerar este artefacto que tiene una gran autonomía, ¿no? La autonomía de poder manejarse solo, ser los carros más seguros del mundo, mantener una distancia uniforme entre el carro de adelante y el carro de atrás, y así. Entonces, estos son los 9 pilares de la industria 4.0 que van a ser completamente distintos de los pilares de la industria 5.0. Y más adelante, cuando ya lleguemos, cuando ya tengamos esa tecnología, y yo les aseguro que no va a ser una revolución así industrial como fue la industria 1, 2 o 3.0. Se inventó el transistor, cambiemos de tecnología, ya somos diferentes. No, la industria 4.0 y la 5.0 para mí se van a traslapar de una manera que nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos bien metidos en ella, y porque todos estos inventos a nosotros ahora nos parecen tan normales, tan obvios, tan por qué nos hicieron antes, ¿no? Claro que ha tenido un devenir bastante interesante, pero lo vemos más sencillo, más como ya pertenece a nosotros, no lo vemos como que requiera una gran cantidad de trabajo desarrollarlo, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿qué condiciones impulsan la industria 4.0? ¿Qué nos movió de la industria 3.0? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosas fueron necesarias para cambiar de la 3 a la 4? Comunicación. ¿Qué más? Globalización. ¿Qué sentido, dice? Acceso a la información, dice Rocío. Bien. ¿Qué más? Velocidad de la comunicación, básicamente estar conectados, ¿no? Miren, la necesidad de las masas y la evolución tecnológica permite que nosotros podamos revolucionar la industria constantemente. Por eso les hablaba de que yo no creo que vaya a existir una grada entre la 4 y la 5, sino como las revoluciones son constantes, pues ni nos vamos a dar cuenta. Nosotros introducimos mejoras a los procesos, a los dispositivos, a las maquinarias y a la tecnología en general. Entonces, ¿qué cosas hicieron que se moviera de la 3 a la 4? En primer lugar, la información digital. Ya dejar de tener el periódico todas las mañanas o todas las tardes y tener la información actualizada al segundo. O sea, ya tenemos información al segundo. Antes, les contaba yo a los de la sección de instrumentación industrial ayer, me contaba mi abuelito que para el mundial de allá por los 50, la información de los partidos llegaba 3 días tarde.
Después empezó a evolucionar, que la teníamos al día siguiente y todo. Ahora la tenemos al segundo y uno se entera de lo que está pasando ahí en Afganistán en el mismo momento que suben la foto. Esta información digital y encima de tenerla en cualquier dispositivo al que tengamos nosotros con acceso a internet, que podamos tocarlo con la punta de los dedos, es una de las necesidades que nos movió de la industria 3.0 a la 4.0. En segundo lugar, la automatización industrial. Poder manejar, poder fabricar, poder crear productos que sean más baratos, que tengan mejor calidad, que puedan suplir necesidades demandadas, pero de una manera que requiera menos esfuerzo de nuestra parte y que sea eficiente. Esa es la automatización industrial. Mejorar los procesos. Como les decía en la clase de automatización y control, que la persona que está encargada del trabajo en la planta no sea sustituida la persona, sino el puesto de trabajo por una máquina, y que esta persona pueda tomar labores de supervisión en la misma planta. Número 3, la fabricación inteligente. Y cuando hablamos de inteligente, pues hablamos de eficiencia. Y número 4, el estar completamente conectados. Que el cliente, que el consumidor de la tecnología esté completamente conectado. Antes, allá por los 2008, 2007, que empezaban los celulares, que ya eran como para más baratos, que ya podía acceder y eran más asequibles para la gente. No solo lo tenían las grandes compañías, sino que ya lo podías comprar. Yo creo que la gente no se imaginaba que en 10, 12 años los celulares iban a ser parte de nosotros. Literal, parte de nosotros. Usted, si deja el celular en su casa, se siente vacío. Siente que le hace falta algo. ¿De acuerdo? Y el hecho de estar conectado completamente, ya sea con la laptop, con el celular, con la tablet, y ahora hasta andar el lapicito ahí para el cel, toda esa conexión es o son necesidades que nos mueven de las revoluciones industriales, o que producen la revolución industrial. Entonces, ¿qué nuevas áreas de aplicación tenemos con la electrónica de potencia? Las nuevas tecnologías impulsan automáticamente nuevas áreas de aplicación de electrónica de potencia. Esta rama de la electrónica se renueva constantemente y encuentra cabida en muchas otras aplicaciones según se desarrolla en el tiempo las industrias, el medio ambiente y la sociedad en general. Condiciones personales como la comodidad, tener algo de tamaño y peso adecuado, los costos de producción y los precios de mercado de los dispositivos y el manejo inteligente de recursos impulsan estas nuevas tendencias tecnológicas. Obviamente el precio tal vez no es lo más importante, porque así como hay gente que dice, no, yo quiero gastar en un iPhone que vale, no sé cuánto dan los iPhones ahora, 1,000 pesos. Hay gente que dice, no, yo me conformo con un celular, no sé, con un Samsung de gama baja que valga 300. Tampoco sé cuánto valen los celulares. Pero, digo, el precio tal vez de mercado no es lo importante, sino los beneficios que trae tener esa o la otra tecnología. Yo que tengo un Samsung, por ejemplo, a mí no me importa tener todas las ventajas que yo sé que tiene el iPhone, el último que ha salido, pues. A lo mejor hay gente que sí le importa no tenerlas y por eso el precio no les importa tanto. Pero el hecho de tener un celular que tenga un tamaño adecuado, un peso bonito, que bueno, el costo de producción no nos interesa a nosotros, sino a la compañía vendedora, pero que nos ofrezca conectividad, que nos ofrezca aplicaciones útiles con el que podamos realizar nuestro trabajo o simplemente en nuestras redes sociales, van a ser las ventajas que nos van a llevar a comprar uno u otro. Y en todo eso está la electrónica de potencia. Entonces, las aplicaciones emergentes de la electrónica de potencia pues también abarcan aplicaciones de eficiencia energética, por ejemplo, los balastos electrónicos. ¿Quién me quiere decir que es un balasto electrónico, señores? Así rapidito. Son para encender las lámparas. Medio. Los balastos electrónicos son los
los dispositivos que han sustituido los balastos electromecánicos de las luminarias fluorescentes. Acuérdense que una luminaria fluorescente pues necesita una excitación de los polos del tubo para que puedan encender, para que puedan hacer ignición los gases que están dentro del tubo. Espérate. Entonces el balasto electrónico sirve para encender luminarias luminarias LED, perdón, luminarias que necesitan algo electrónico para encender. Y valga la aclaración, las luminarias LED tienen electrónica de potencia dentro. Almacenadores magnéticos, sistemas de transmisión de voltaje de corriente directa, de alto voltaje de corriente directa o alto voltaje de corriente alterna. También aplicaciones de medio ambiente, por ejemplo, el control de las emisiones, la calidad de potencia que se consume en una instalación, una industria, un edificio, la calidad de la energía, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos. También en la electrónica portátil, la comunicación inalámbrica, los equipos con baterías o los circuitos prototipos. Y obviamente la industria 4.0, que le hemos dedicado bastante de plática. El calentamiento por inducción, la automatización de empresas, la robótica y el control de velocidad variable. ¿De acuerdo? Esas son áreas de aplicación emergentes de la electrónica de potencia. Ok, finalmente, las fuerzas impulsadoras de la electrónica de potencia. ¿Ustedes qué creen que nos fuerza a aplicar tecnologías de electrónica de potencia? Para empezar, condiciones medioambientales, es decir, el ahorro energético, tener mejoras en el rendimiento de los equipos, tener convertidores que tengan menos pérdidas, tener componentes activos y pasivos que estén optimizados y poseer métodos avanzados de control. Además, también mejoras en la calidad de potencia, baja emisión de interferencias electromagnéticas, baja contaminación de la red de suministro, es decir, reducir los armónicos que se producen, ¿de acuerdo? Para estas cosas es que nosotros necesitamos electrónica de potencia. Número 2, condiciones de fiabilidad, que los dispositivos sean confiables, es decir, puede ser que tengan alta disponibilidad, que tengan una operación ininterrumpida, haya mayor tolerancia a los fallos, que mejore la confiabilidad de los componentes y que mejore la confiabilidad de los sistemas, o que necesiten bajo mantenimiento, ya sea porque haya inteligencia y controlabilidad de los equipos, que haya comunicación para supervisar los equipos. Número 3, condiciones de tamaño y peso, usar materiales nuevos, integración monolítica, es decir, en una sola pieza, diseño de alta integración, estructuras embebidas, nuevas técnicas de encapsulado y por último condiciones financieras, condiciones de costos, que haya nuevas técnicas de fabricación y que haya un control de los costos de producción de los dispositivos electrónicos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a dedicar el estudio, las clases, las sesiones síncronas y asíncronas al desarrollo de la teoría y la matemática de los circuitos convertidores. Vamos a dedicar, como les decía en la clase anterior, vamos a dedicarle bastante tiempo a los circuitos rectificadores. Primero vamos a ver los rectificadores no controlados a base de diodos y los rectificadores controlados a base de tiristores. Luego vamos a ver los reguladores de corriente alterna, después los reguladores de corriente continua y por último nos vamos a quedar con los inversores. En la próxima clase vamos a definir otra vez por 90ª vez en la carrera qué es un diodo, cómo vamos a ver las curvas del diodo, cómo se comporta, y vamos a empezar a hablar del rectificador no controlado de potencia, ¿de acuerdo? Que convierte de corriente alterna a corriente directa. Vamos a ver las curvas de voltaje y corriente, que se los pongo, las formas de onda y el funcionamiento de un diodo con una carga resistiva. ¿De acuerdo, muchachos?
lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, pues pueden ir en paz. Nos vemos el día martes a las 3:30 de la tarde nuevamente.